El momento ha llegado. ¿Alguna vez has sentido ese susurro en tu corazón, esa invitación profunda que te llama a algo más grande, algo que no puedes ignorar? Estás siendo llamado, elegido para una misión que transformará tu vida y el mundo a tu alrededor. El tiempo de la preparación ha comenzado. El llamado de Dios te está esperando. Esta es la oportunidad para renovarte, para dar un paso de fe que cambiará todo. ¿Estás listo para responder y entrar en lo que Dios ha planeado para ti? El viaje de transformación espiritual está a punto de empezar. Soy Cosmin, y llevo años ayudando a personas como tú a descubrir su propósito y desbloquear un potencial ilimitado. He trabajado con cientos de personas para transformar sus vidas a través de herramientas únicas y poderosas que rompen barreras y les permiten vivir con un propósito claro. ¿Estás listo para tu cambio? No sigas esperando. El llamado de Dios es una de las experiencias más poderosas y transformadoras que un ser humano puede vivir. Para aquellos que han experimentado este llamado, no es una simple invitación, sino una convicción interna, un impulso divino que no se puede ignorar. La frase, "Estás entrando ahora, comienza a prepararte", refleja una etapa crítica en la vida de cualquier creyente. El momento en el que se empieza a comprender que hay algo más grande que uno mismo y que ese algo está llevando a la persona hacia un propósito divino. La idea de ser elegido por Dios se encuentra en diversas tradiciones religiosas, especialmente en el cristianismo, donde se considera que el llamado de Dios es una invitación a cumplir con un propósito más alto. El concepto de ser elegido no se refiere necesariamente a una selección de personas especiales o más dignas que otras, sino más bien a un reconocimiento de que cada individuo tiene una misión única que cumplir dentro del plan divino. Este llamado no siempre se recibe de manera clara o directa. A menudo, es un proceso gradual de comprensión y aceptación que involucra momentos de duda, conflicto y eventualmente de revelación. El llamado de Dios, un encuentro sobrenatural. Desde tiempos bíblicos, el llamado de Dios ha sido un tema central en las Escrituras. En el Antiguo Testamento encontramos figuras como Moisés, Samuel y los profetas, quienes fueron llamados directamente por Dios para cumplir con una misión específica. Moisés, por ejemplo, recibió su llamado de Dios a través de una zarza ardiente, un evento que se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia religiosa. De manera similar, en el Nuevo Testamento, Jesús mismo llama a sus discípulos a seguirlo y ser parte de su misión en la tierra. Sin embargo, aunque estos relatos puedan parecer grandiosos o sobrenaturales, el llamado de Dios también puede manifestarse de manera más sutil en la vida cotidiana. En muchos casos, el llamado de Dios no se presenta en forma de visiones o señales espectaculares, sino como un susurro en el corazón, un sentimiento profundo de que hay algo más que debe hacerse, una llamada que va más allá de las preocupaciones mundanas y que apunta a la vida espiritual y a la vocación. Este llamado a menudo se presenta en momentos de crisis, cuando la vida parece estar en un punto de quiebre o cuando las dudas sobre el propósito de la vida surgen con mayor fuerza. Es durante estos momentos que el individuo puede experimentar lo que algunos describen como un despertar espiritual, en el que se da cuenta de que ha estado viviendo de manera superficial y que ahora es el momento de profundizar en su relación con Dios y descubrir el propósito divino que le ha sido asignado. La preparación para el propósito divino. El llamado de Dios no es solo un momento de revelación, también es una invitación a la preparación. Al decir, comienza a prepararte, se reconoce que el camino hacia el cumplimiento del propósito divino no es instantáneo ni fácil. Requiere de un proceso de transformación, de crecimiento y de madurez espiritual. La preparación no es solo una cuestión de entender lo que Dios quiere que hagas, sino de convertirte en la persona capaz de cumplir esa misión. En este proceso de preparación,
Dios a menudo utiliza diversos medios para formar a sus elegidos. A través de la palabra de Dios, la oración, la comunidad de fe y las experiencias de vida, los creyentes comienzan a ser moldeados según el propósito que Dios tiene para ellos. La preparación no solo tiene que ver con el aprendizaje intelectual, sino también con el cambio de corazón. Es necesario un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, a obedecer su voluntad y a confiar en que, a pesar de los desafíos que puedan surgir, Él guiará cada paso. Este proceso de formación a menudo implica pruebas y dificultades. A veces, el llamado de Dios lleva a una persona por caminos que son inciertos y difíciles, pero es precisamente en esos momentos de prueba que se desarrolla una fe más profunda. Al igual que en el caso de Abraham, quien fue llamado por Dios a sacrificar a su hijo Isaac, el creyente es desafiado a confiar plenamente en que los planes de Dios son buenos y perfectos, incluso cuando no se entienden completamente. La preparación también implica un proceso de santificación, en el que el creyente se aleja de las viejas formas de vida y se acerca a una vida más semejante a la de Cristo. Esto puede implicar la renuncia a comportamientos, actitudes y pensamientos que no son conformes con la voluntad divina. La obediencia a los mandamientos de Dios y el crecimiento en la gracia y el conocimiento de Él son esenciales para estar completamente preparados para el llamado que se tiene delante. La respuesta al llamado, la fe y la obediencia. Una de las respuestas clave al llamado de Dios es la fe. Sin fe, el llamado no puede ser respondido adecuadamente. La fe es la base sobre la cual se construye toda la vida cristiana, y cuando se recibe el llamado divino, la fe es lo que permite al creyente confiar en que Dios lo llevará a través del proceso de preparación y cumplimiento del propósito. La obediencia es igualmente fundamental. No se trata solo de escuchar la voz de Dios, sino de actuar conforme a lo que Él pide. A menudo, esto implica pasos de fe que desafían la lógica humana. Sin embargo, al obedecer, el creyente no solo cumple con el propósito divino, sino que también experimenta una satisfacción y paz que solo se pueden encontrar en el cumplimiento de la voluntad de Dios. El llamado de Dios también puede implicar un sacrificio personal. A veces, el propósito divino puede llevar a la persona a renunciar a planes o sueños que tenía para su vida, ya que lo que Dios tiene preparado para ella es algo mucho mayor y mejor. Sin embargo, la confianza en el plan divino permite al creyente ver más allá de los sacrificios temporales y enfocarse en las bendiciones eternas que Dios ha prometido. En conclusión, el llamado de Dios es una experiencia trascendental que requiere de una preparación espiritual profunda y de una respuesta de fe y obediencia. No importa lo que haya sucedido antes, el momento de entrar en este llamado es ahora. Dios está invitando a sus elegidos a un viaje de transformación que, aunque desafiante, será una de las experiencias más enriquecedoras de sus vidas. Este proceso no se trata solo de cumplir una misión, sino de conocer a Dios de manera más íntima, crecer en su amor y ser un instrumento de su voluntad en el mundo. El camino hacia el cumplimiento del llamado divino no solo es un proceso de crecimiento personal, sino también una travesía que implica la constante conexión con Dios. Aquellos que han sido elegidos para una misión divina deben estar preparados no solo en lo físico y emocional, sino principalmente en lo espiritual. La preparación para este viaje no se limita a una simple tarea o misión. Es una transformación profunda que afecta todos los aspectos de la vida del creyente. La verdadera preparación viene cuando el individuo se rinde completamente ante la voluntad de Dios, reconociendo que solo Él tiene el control total sobre el destino de cada uno de nosotros. El llamado es personal y único. El llamado de Dios es algo profundamente personal. No es un mensaje genérico enviado a todos, sino que es un propósito individual que ha sido asignado a cada creyente. La manera en que Dios se manifiesta y habla a cada persona
Varía según su historia, su personalidad y sus circunstancias. Alguien puede sentir el llamado a servir a los demás en el ámbito social, mientras que otro puede ser llamado a la vida religiosa o al ministerio pastoral. Las manifestaciones del llamado divino son infinitas, pero todas comparten la misma esencia: invitar a la persona a ser un instrumento de Dios para el bien de su reino. Es esencial reconocer que ser elegido por Dios no significa ser más especial o privilegiado que los demás. Es más bien una responsabilidad y un compromiso que debe ser asumido con humildad. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo las personas a quienes Dios llama no son perfectas ni tienen capacidades excepcionales. Al contrario, muchos de ellos tenían defectos, limitaciones y dificultades, pero fue precisamente en sus debilidades donde la fuerza de Dios se manifestó. El llamado divino, por lo tanto, no se basa en los logros o méritos de la persona, sino en el propósito que Dios tiene para ella. En 1 Corintios 1, 26 a 29, el apóstol Pablo afirma que no miréis según las apariencias, recordando a los creyentes que muchos de los elegidos por Dios no son los poderosos ni los sabios según el estándar humano, sino los humildes y los débiles, para que nadie se gloríe en su propia sabiduría. El llamado divino se da a aquellos que están dispuestos a entregarse completamente a Él, sin tratar de depender de sus propias fuerzas. Este aspecto del llamado se refleja también en la vida de grandes personajes bíblicos. Moisés, por ejemplo, al recibir el llamado de Dios en la zarza ardiente, expresó su inseguridad, diciendo que no sabía cómo hablar y que no era adecuado para esa misión. Sin embargo, Dios le aseguró que Él estaría con él y lo capacitaría para la tarea. De esta manera, el llamado divino no depende de las habilidades humanas, sino de la capacitación divina. El proceso de purificación. Uno de los aspectos más profundos del llamado de Dios es el proceso de purificación que sigue a la convocatoria. En el momento en que una persona responde al llamado divino, entra en un proceso de transformación que puede ser tanto desafiante como doloroso. La purificación no solo implica la renuncia a lo que es pecaminoso, sino también a todo aquello que pueda desviar a la persona de su propósito divino. Dios utiliza este proceso para limpiar el corazón y la mente, de modo que el elegido pueda estar completamente dispuesto a seguir su voluntad. Este proceso de purificación es esencial para preparar al creyente para la misión que tiene por delante. En la vida cristiana, la purificación también implica el renunciar a las cargas del pasado, como los miedos, las heridas emocionales y los prejuicios. Todo lo que impida una relación íntima con Dios debe ser identificado y abandonado. Esta purificación se logra principalmente a través de la oración, la meditación en la palabra de Dios y la obediencia a las enseñanzas divinas. Jesús mismo habló de este proceso en Juan 15:2, donde dice: «Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo podará, para que dé más fruto». Aquí, Jesús usa la metáfora de la vid y los sarmientos para ilustrar cómo los creyentes deben ser podados y purificados para cumplir con el propósito divino. Esta purificación a menudo no es un proceso fácil ni cómodo, pero es necesario para que el elegido pueda producir frutos espirituales en su vida y en su entorno. La purificación también puede implicar la renovación de la mente. Romanos 12:2 nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Esto significa que el creyente debe cambiar la forma en que piensa, dejando atrás las creencias limitantes y las perspectivas mundanas que lo alejan de Dios. El proceso de purificación, por lo tanto, no solo involucra el comportamiento externo, sino también una renovación interior. El poder de la oración en el llamado. Uno de los elementos más poderosos en el proceso de preparación es la oración. A través de la oración, el elegido puede acercarse a Dios, obtener dirección y fortalecer su fe. La oración,
Es el medio por el cual el creyente se comunica con Dios, buscando su guía y pidiendo fortaleza para cumplir con la misión asignada. Además, la oración proporciona una forma de discernir si el llamado recibido es realmente de Dios, o si proviene de motivaciones personales o ajenas a su voluntad. Es en la oración donde la relación personal con Dios se fortalece. Durante este tiempo, el creyente puede recibir la paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que confirma que, aunque los desafíos sean grandes, Dios está con él y lo llevará a través de cada paso del camino. Además, la oración permite que el creyente se someta al proceso de purificación mencionado anteriormente. A través de la oración constante, el elegido puede ir despojándose de sus deseos egoístas y alinearse cada vez más con la voluntad de Dios. A lo largo de las Escrituras, encontramos ejemplos de oración ferviente en respuesta al llamado divino. En el libro de Nehemías, por ejemplo, cuando se enfrenta al desafío de reconstruir los muros de Jerusalén, Nehemías ora intensamente para buscar la dirección de Dios y obtener fortaleza para la tarea que tiene por delante. Su oración refleja el profundo reconocimiento de que solo a través de la intervención divina es posible cumplir con la misión encomendada. La confianza en el proceso. Al final, el llamado de Dios y el proceso de preparación requieren una confianza total en que Dios tiene el control. Aunque el camino puede parecer incierto o desafiante, el elegido debe aprender a confiar en que Dios cumplirá su propósito en su tiempo perfecto. La confianza en Dios es la base de la fe que permite seguir adelante, incluso cuando las circunstancias son difíciles o cuando surgen dudas. El salmista expresa esta confianza en el Salmo 37, 5, donde dice: «Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará». Esta promesa de que Dios guiará cada paso es una fuente de esperanza y fortaleza para los creyentes en el camino hacia el cumplimiento de su llamado divino. En conclusión, el llamado de Dios no es solo una invitación a una misión, sino un proceso profundo de transformación espiritual. Es un camino de purificación, crecimiento en fe y obediencia. La preparación para este llamado involucra una relación cercana con Dios a través de la oración, la meditación en su palabra y una completa rendición a su voluntad. Aunque el camino hacia el cumplimiento de la misión divina puede ser desafiante, es también un viaje de gran bendición y propósito, donde Dios utiliza a sus elegidos como instrumentos para cumplir su plan eterno. A medida que el creyente se adentra más en el proceso de preparación para cumplir el llamado divino, se enfrenta a la realidad de que el camino hacia el cumplimiento de este propósito no siempre será fácil ni libre de obstáculos. Sin embargo, es precisamente en medio de las dificultades donde el poder de Dios se manifiesta de manera más clara. A lo largo de la historia bíblica, los que han sido llamados han tenido que atravesar pruebas significativas que les permitieron crecer, madurar y fortalecer su fe. En el llamado divino, cada desafío es una oportunidad para experimentar la fidelidad de Dios y para que el elegido se acerque más a su propósito. La formación en la adversidad. El proceso de formación y preparación en el camino hacia el cumplimiento del propósito de Dios involucra inevitablemente la adversidad. Es común que, en el camino de los elegidos, surjan obstáculos, pruebas y momentos de incertidumbre. Sin embargo, lo que muchos pueden ver como barreras, en realidad son oportunidades divinas para el crecimiento y la madurez espiritual. El apóstol Pablo, quien fue llamado por Cristo para ser un apóstol de los gentiles, vivió numerosas dificultades a lo largo de su ministerio. Fue encarcelado, azotado, naufragado y perseguido. Pero en todas esas pruebas, Pablo encontró la fortaleza para continuar porque sabía que su llamado venía de Dios. En 2 Corintios 4, 8-9, él escribe: «Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos». Pablo entendió que la adversidad
No era una señal de que Dios lo había abandonado, sino una parte integral del proceso de formación que lo hacía más fuerte y más dependiente de la gracia divina. A lo largo de las Escrituras, la adversidad es vista como una herramienta utilizada por Dios para formar a aquellos que han sido llamados. En la vida de Job, por ejemplo, se ve como un hombre justo y piadoso fue probado a través de sufrimiento y pérdida, pero a través de esa prueba, Job se acercó más a Dios y experimentó una revelación más profunda de su soberanía. En el 1 Pedro 1, 6-7, el apóstol Pedro también habla sobre las pruebas como algo necesario para que la fe del creyente sea purificada y probada como el oro, para que pueda resultar en alabanza, gloria y honor cuando Cristo sea revelado. Es fundamental, por lo tanto, que los creyentes comprendan que los momentos difíciles no son señales de fracaso o de que el llamado divino ha sido revocado. Al contrario, son ocasiones para experimentar la cercanía de Dios, que en medio de las pruebas provee consuelo, dirección y fortaleza. La clave es mantener la fe, sabiendo que Dios está usando esas experiencias para fortalecer el carácter y preparar al elegido para cumplir con la misión que le ha sido encomendada. La necesidad de la comunidad de fe. En el camino hacia el cumplimiento del llamado divino, la comunidad de fe juega un papel crucial. El cuerpo de creyentes no solo es un apoyo moral, sino también una fuente de enseñanza, corrección y oración. A lo largo de la Biblia, Dios nunca ha llamado a una persona para que camine sola. La comunidad es esencial en el proceso de preparación, porque proporciona un ambiente en el que el creyente puede ser alentado, corregido y, sobre todo, fortalecido para enfrentar los desafíos del camino. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva es un ejemplo claro de cómo la comunidad de fe fue esencial para el crecimiento y el cumplimiento del llamado divino. Los apóstoles, discípulos y miembros de la iglesia compartían la vida juntos, oraban unos por otros y se apoyaban mutuamente en el cumplimiento de la misión de expandir el reino de Dios. Hechos 2, 42-47 describen cómo los primeros cristianos se reunían regularmente para estudiar la enseñanza de los apóstoles, orar, partir el pan y compartir en la fraternidad. Este modelo de comunidad sigue siendo relevante hoy en día, ya que el creyente no puede vivir el llamado divino en aislamiento. El apoyo de la comunidad no solo se trata de asistencia emocional, sino también de una instrucción práctica en cómo vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. La palabra de Dios es transmitida en el contexto comunitario, y es en este entorno donde el creyente puede crecer espiritualmente, aprender a servir a los demás y discernir mejor la voz de Dios. Además, la oración en comunidad tiene un poder transformador. En Mateo 18, 19-20, Jesús promete que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él está presente, respaldando la oración de los creyentes y uniendo sus esfuerzos para cumplir con el propósito divino. La gracia divina en el cumplimiento del llamado. Aunque la preparación para el llamado de Dios involucra una respuesta activa de fe, obediencia y perseverancia, es importante reconocer que todo el proceso está sostenido por la gracia divina. La gracia de Dios es lo que capacita a los creyentes para hacer lo que, humanamente, parece imposible. Es a través de la gracia que el elegido recibe las fuerzas necesarias para cumplir con el propósito divino, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles o cuando las dudas y el miedo amenazan con desviar el camino. El apóstol Pablo, quien experimentó una profunda transformación en su vida después de ser llamado por Cristo, afirmó en 2 Corintios 12:9 que «Mi gracia te basta, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esta revelación de la gracia divina muestra que, cuando el creyente se siente más débil o incapaz, es precisamente en esos momentos cuando el poder de Dios puede manifestarse con mayor claridad. La gracia no solo perdona los pecados, sino que también capacita para vivir de acuerdo con el llamado divino.
Por lo tanto, a medida que el creyente avanza en su proceso de preparación, debe aprender a depender completamente de la gracia de Dios, reconociendo que, aunque es necesario trabajar y responder al llamado, todo lo que se logra en el cumplimiento de ese propósito se debe a la intervención de Dios. En Filipenses 4:13, Pablo dice: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta es una expresión de la confianza en que, aunque el camino sea difícil, el poder de Cristo es suficiente para llevar a cabo la misión. El cumplimiento del propósito divino. Cuando el creyente está completamente preparado, llega el momento en que puede comenzar a cumplir con el propósito divino para el cual ha sido llamado. Este cumplimiento no siempre se da en un solo momento, sino que es un proceso continuo que involucra tanto la obediencia a lo largo del tiempo, como la disposición a ser utilizado por Dios en cualquier circunstancia. Es posible que el llamado divino se vea en una variedad de formas: servir a la comunidad, evangelizar a los perdidos, ministrar en el ámbito familiar, o incluso ser una luz en un lugar de trabajo o en una esfera de influencia particular. Lo importante es que, al cumplir con el llamado de Dios, el creyente está participando activamente en el plan divino de redención. El propósito final no solo es la realización personal, sino contribuir al reino de Dios y llevar a otros a conocer su amor y gracia. El llamado no es solo una misión individual, sino colectiva, ya que cada uno de los elegidos es parte de un cuerpo más grande que trabaja en unidad para glorificar a Dios. Al cumplir con el llamado de Dios, el creyente experimenta la satisfacción y la paz que provienen de saber que está en el lugar correcto, haciendo lo que ha sido creado para hacer. Aunque el camino puede ser desafiante, el propósito de Dios siempre será más grande que cualquier obstáculo. La obediencia al llamado de Dios no solo trae frutos eternos, sino también una vida transformada que refleja la gloria y la gracia de aquel que ha llamado. El llamado de Dios es un proceso profundo de transformación que abarca cada aspecto de la vida del creyente. Desde el momento en que la persona escucha la voz de Dios, hasta el cumplimiento de la misión para la cual ha sido llamada, el camino está lleno de desafíos, pero también de oportunidades para experimentar la gracia, el poder y el amor divino. Ser elegido por Dios no significa ser perfecto, sino estar dispuesto a ser formado, capacitado y guiado para cumplir con el propósito divino. El proceso de preparación incluye la purificación del corazón, la obediencia, la dependencia de la gracia de Dios, el apoyo de la comunidad de fe y la confianza en que, aunque el camino sea incierto, Dios siempre estará con el elegido. En última instancia, el cumplimiento del propósito divino no solo cambia la vida del creyente, sino que también impacta al mundo de manera significativa, ya que cada paso de obediencia avanza el reino de Dios y extiende su amor y luz en la oscuridad del mundo. Estás entrando ahora en este camino. Comienza a prepararte, porque el llamado de Dios te espera, y con él, grandes bendiciones y un propósito eterno. Si este mensaje resonó contigo, no olvides darle like, suscribirte para más contenido inspirador y dejar en los comentarios: «Estoy listo para responder al llamado de Dios». Juntos podemos caminar este camino de fe y transformación.